cristianismo, con fuerzas internas y fuerzas externas. Hoy en día es muy normal escuchar la palabra light. Algo es light, Coca-Cola light, chivo en coco light. Yo no sé si eso existirá, pero lo cierto es que está tratando de venderse la idea de que las cosas pueden ser light. Y hoy en día muchos púlpitos están llenos de un cristianismo light. Y esa es una gran amenaza desde adentro de la iglesia, no desde afuera. Nadie nos está atacando en ese sentido, sino que dentro de nuestra fe cristiana están surgiendo contaminantes de la fe cristiana. Y nos está llevando a un evangelio light. Otro enemigo interno son las tradiciones religiosas. Cuando en tiempos de Israel Dios les dejó toda la enseñanza que conseguimos en la Torá, en los 5 libros de Moisés, y tenemos lo que Dios quiso para que viviese el pueblo judío, su relación con Él. Vinieron algunos y comenzaron a contaminar la enseñanza de Dios, los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Y Jesús se los dijo a los fariseos cuando les expresó y les dijo: vosotros cambiasteis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Es posible que en el pueblo de Dios se sustituya la verdadera enseñanza de Dios, la verdadera palabra de Dios, y se mezcle y se contamine con tradiciones religiosas, que al perpetuarse en el tiempo su práctica, esas tradiciones religiosas se convierten en mandamientos bíblicos, que no son tales cosas. Pero al practicarse y practicarse y practicarse, les damos una jerarquía bíblica. Y las iglesias muchas veces están inundadas de tradiciones que no tienen nada que ver con la Escritura, ni con la enseñanza de Jesús. Y nosotros tenemos que estar alerta sobre las cosas, porque en el curso de estos 2000 años de que Jesús nos ascendió al cielo y nos acompaña en este peregrinaje, en ese tiempo, vamos a verlo como un autobús que viene desde los tiempos bíblicos hasta hoy. En ese autobús que inició con la enseñanza perfecta, como dijo Jesús, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ese fundamento viene hasta nosotros en un autobús. Pero resulta que en el transcurso del tiempo a ese autobús se le han anexado, se han montado elementos ajenos, extraños al fundamento apostólico. Y esos elementos extraños, esos pasajeros que no forman parte del fundamento de los apóstoles, muchas veces son las tradiciones eclesiásticas religiosas, que vienen desde diversos tipos. Por lo que, y hay una frase muy célebre que a mí no me agrada mucho: siempre lo hemos hecho así. En pocas palabras, eso es bíblico. La forma de hacer las cosas no debe confundirse con el fondo de hacer las cosas, con lo importante. Porque las formas pueden cambiar, pero lo que no cambia es el fondo. Los principios eternos del Evangelio no pueden cambiar. La forma de hacer las cosas cambia. Pero eso es, en otra predicación vamos a abordar. Lo cierto es que son peligros internos de la comunidad de Dios, de la comunidad del reino, de la iglesia, que pueden amenazar y contaminar nuestra fe. ¿Hay peligros externos? Sí, sí los hay.
en el día de hoy, el posmodernismo, que ya tuvimos una predicación y vamos a seguir avanzando en esas predicaciones, hablamos, el posmodernismo es una corriente filosófica del mundo de hoy que está tratando de contaminar, de destruir tres instituciones fundamentales, porque el posmodernismo lo que dice es que no hay verdades absolutas, no existen las verdades absolutas. Y el Evangelio contiene verdades eternas, verdades absolutas. Por lo tanto, hay que destruir la iglesia porque la iglesia fomenta esas verdades eternas que Dios ha dejado en el Evangelio. Pero también hay que destruir la familia, porque la familia sostiene en el hogar principios y valores absolutos, el respeto y todo lo que nos enseñaron en nuestro hogar. Y otra institución que trata de mantener principios de convivencia social es la escuela, donde allí los principios de convivencia social, y recordemos aquella materia que nos daban en segundo año del bachillerato, formación social, moral y cívica. Allí, esos son tratar de mantener esos principios y valores ciudadanos. Esas tres instituciones deben ser demolidas. Es la intención del posmodernismo. Pero la iglesia es uno de sus objetivos. Tenemos objetivos, tenemos peligros internos, que ya he mencionado, y tenemos peligros externos. ¿Cómo hacer frente a eso? En la mañana de hoy quisiera hablar de que cuál es el antídoto para nosotros mantener una fe saludable, una fe sana. Siempre estar volviendo a la raíz de nuestra fuente de nutrición, volver a nuestro origen y no perder de vista nuestro origen, porque pueden venir contaminaciones internas y contaminaciones externas. ¿Y cómo vamos nosotros a librarnos de esa contaminación, tanto interna como externa? Volviendo siempre a nuestro origen. Y nuestro origen es Jesús. Él es nuestro origen. Por mucho que transitemos y que la cultura posmoderna nos invada en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la televisión, en la universidad, y la conducta posmoderna está cada día avanzando más, la iglesia de Jesucristo tiene que volver a Jesucristo y permanecer en Él. Eso es lo que precisamente dijo. Y de eso se trata el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Jesús es la vid verdadera. Y Jesús nos llama a permanecer en su amor. Amados hermanos, yo soy la vid verdadera. Este yo soy del Evangelio de Juan es el argumento, la tesis, la enseñanza general de Juan como escritor. Él nos quiere hablar de Jesús. Y lo que Él nos quiere hablar de Jesús es que Jesús es Dios. Y por ser Dios encarnado nos da la vida eterna. Y eso es lo grandioso del Señor. Y Juan toma eso. Pero para él defender la tesis de que Jesús es Dios, él arranca con Juan 1:1. En el principio existía la palabra, existía el verbo. Y la palabra, el verbo, estaba junto a Dios, al mismo nivel que Dios, en el seno de Dios. Y la tercera sentencia, y la palabra, el verbo, era Dios. Esta es su tesis. La palabra es Dios, el verbo es Dios. Y más adelante entonces dice, y aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó forma humana, se encarnó, tomó nuestra experiencia humana. Esa es la tesis de Juan. Y entonces Juan quiere defender esa tesis de que Jesús es Dios y lo defiende usando una identificación propia de la identificación de Dios en el Antiguo Testamento. Juan usa 7 yo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor,
Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. 7 yo soy. ¿Por qué Juan está tan interesado en hablar del yo soy? Pues resulta que el Antiguo Testamento, la identidad de Dios era yo soy. Cuando estuvo Dios con Moisés y le encomendó, anda, ve al pueblo y dile todo, le dio todas las instrucciones para que fuese a conducir al pueblo de Israel, Moisés se detiene y dice, momento, pero si yo voy allá, ¿quién le digo? ¿En nombre de quién voy? ¿Quién le digo? ¿Quién me está enviando? Ellos no me van a creer. Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy, te envía. Y esto bastó para que el pueblo le creyera a Moisés que había sido enviado por Dios Jehová. Y a partir de este momento, toda la identificación de Dios en el Antiguo Testamento era yo soy. Y se identificó al Jehová de los ejércitos, al Jehová Shalom, al Jehová Nisi, al proveedor, al protector, al príncipe de paz. Se le conoció como el gran yo soy del Antiguo Testamento. Juan lo trae para volcar en Jesús, derramar en Jesús esa expresión antiguo testamentaria y confirmar su tesis, su enseñanza de que Jesús es Dios. Y esto es sumamente importante porque Jesús arranca precisamente esa expresión en el versículo 1, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la única fuente, hermanos, la única, la verdadera, permanente fuente de vida plena para el cristiano comprometido con el amor al prójimo. Jesús es la única fuente verdadera para una vida con significado, para una vida con sentido, para una vida con propósito. Jesús es la única fuente de esa nutrición. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, dice él, y ustedes son los pámpanos. Jesús es la única fuente que nutre y sustenta una vida abundante en el creyente. Es decir, Jesús trajo una nueva relación entre Dios y nosotros. Esa relación de la cual ya hablamos, que Él nos hizo hijos de Dios. Entonces, Él trajo una nueva relación, una relación orgánica. En el Antiguo Testamento, la relación con Dios no era tan íntima, solo para algunas personas que Dios escogió. Pero no había esa entrada. De hecho, el sumo sacerdote una vez al año y los varones que Dios escogió, Moisés, David, el otro, tenían una comunión con Dios. Sin embargo, Dios permitió que nosotros tuviésemos con Él, en Jesús, una relación directa. Cuando Jesús le dijo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él le dijo, oraréis así, Padre nuestro. Por primera vez, los seres humanos le podían decir, referirse a Dios como Padre, en esa relación orgánica. Jesús es la figura, usa la figura de un árbol para enseñarnos esta verdad. La figura que ustedes tienen allí en la pantalla, ¿verdad? Es un árbol de la vid, de uva. Y el árbol de uva, de la vid, es un tronco, como ustedes lo pueden ver allí, grueso. Y entonces él se desparrama en ramas. Y de esas ramas, entonces vienen el fruto, que son las uvas. Y como ustedes lo pueden ver cargado allí. Es un solo tronco y de allí se desprenden todas las ramas. Jesús nos da esta figura, porque lo que Jesús hacía cuando Él caminaba a diario, cuando Él veía algo que lo podía usar para enseñar una verdad difícil de entender para la comprensión humana, Él tomaba como buen maestro, como buen pedagogo, Él enseñaba con algo conocido lo que era difícil de conocer y de entender. Él quería, porque habían maestros en aquel entonces, sí, filósofos religiosos que andaban con sus discípulos, pero era una relación pedagógica, yo te enseño, era una relación superficial de alguna manera. Pero Jesús
quiere decir que la relación de él con sus discípulos es diferente. Y él ve la mata de la vid y dice, este es el ejemplo perfecto que yo necesito. Porque cuando él ve el tronco y ve los frutos, que esos frutos dependen y las ramas dependen precisamente del tronco que está allí. Jesús usa esta figura. La raíz, el tronco de la vid es la única fuente de alimento para nutrientes de esas ramas y de esos frutos. Todo lo que hay en la tierra de nutrientes que se extraen del suelo, la humedad, los nutrientes, todo pasa por el tronco. Y desde el tronco entonces llega a las ramas y las mantiene verdes y las mantiene sólidas y las mantiene con vida. Y de las ramas van a frutos de óptima calidad. Pero todo pasa por el tronco. No hay forma de recibir nutrientes, fuerza, vitalidad, si no es a través del tronco. Y Jesús mira esto y dice, es perfecto, para ilustrar la relación que Jesús quería con sus seguidores, con sus discípulos, de los cuales somos nosotros también. El Padre participa del cuidado de la comunidad de creyentes. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí vemos algo bien importante, algo sumamente importante, porque Dios no se quedó allá durmiendo en su trono, sino que está en ese proceso de santificación nuestra. Dios está con Jesús y con el Espíritu Santo a favor nuestro. Y Él está precisamente ilustrando esto. Nos ilustra de lo que es la viña, que el Padre es el labrador. ¿Cuál es la función del labrador? La función del labrador es, así como está esta viña que está aquí, la función del labrador es precisamente mantener una viña con salud. Es el agricultor que comienza a cortarle todas las ramas secas. Cuando una rama no tiene buen fruto, la corta, porque está consumiendo una energía que él no está produciendo fruto y que esa energía la necesitan otras ramas que sí están produciendo. Recuerden aquello, el que tiene se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, precisamente la labor que lleva, la labor que hace el Padre, es el que corta las ramas. Tuve la oportunidad de estar en Chile en un viñedo inmenso. Se perdía de vista, el horizonte no me alcanzaba para la vista del viñedo. Y todo estaba, yo veía a los trabajadores con una piqueta como la que tiene allí ese caballero, que en este caso es lo que hace el trabajo de Dios. Él está en medio de la viña, de su pueblo, en medio de esa comunidad. Y está limpiando, dice él, y mi Padre es el labrador. Y yo veía a aquellos hombres cortando todas las ramas secas y las iban ampilando en el medio, en el camino entre las dos hileras. Y las ramas secas, hojas secas, ramas secas, frutos realmente deficientes los echaban allí y estaban todas las ramas. Y al final de la tarde las recogían, iba para una hoguera. Él mantenía, estos labradores mantenían el viñedo. Todas las matas de esta vid, de estas uvas, las mantenían saludables, las mantenían impecables para que pudieran llevar más fruto. Y esto es lo que dice allí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta idea de la vid? Y porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Si hay una vid verdadera, quiere decir que hay una vid falsa, porque es el contraste, ¿no? Si yo digo que algo es verdadero es porque hay algo es falso. Y precisamente cuando nosotros vamos allí precisamente al Salmo 80, vamos a encontrar precisamente quién era esa vid falsa. Esa vid falsa era el pueblo de Israel. Esa vid falsa era precisamente el pueblo de Israel.
En una oración que hace el salmista en el Salmo 80, voy a leer para ustedes, él dice lo siguiente. Dice: restáuranos, oh Dios. Salmo 80, versículo 7. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¿Quién estaba diciendo restáuranos y sálvanos? El pueblo de Israel. Eso lo dice en los primeros versículos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. El versículo 8 dice: de Egipto trajiste una vid. Dios trajo una vid de Egipto. ¿Quién fue esa vid? El pueblo de Israel. Una vid, un pueblo al cual Dios iba a cuidar, del cual iba a tener Dios frutos, uvas. Y dice él, y dice allí entonces, sigue diciendo: expulsaste a los pueblos paganos y le plantaste en la tierra prometida. Pusiste esa viña allí, dice el salmista. Su sombra se extendía hasta las montañas del Líbano. Sus follajes cubrían los más altos cedros. Sus ramas se extendían hasta el mar Mediterráneo. Es decir, está dibujando el salmista la vid que Dios trajo de Egipto. Por lo tanto, Dios está llamando a Israel una vid. Y dice él: porque has derribado sus muros. Todo lo que pasan arrancan uvas, dice el salmista, en una forma de lamento de lo que le está ocurriendo a Israel, que siendo la viña de Dios, estaban ocurriéndole cosas realmente trágicas. Y dice él: has derribado sus muros, los que protegían a Israel. Y todo el mundo entra y hace, las naciones vecinas hacen todo lo que quieren con él. Los jabalíes del bosque la destruyen a Israel, como la viña, que se meten los animales y destrozan, porque todo el derredor Dios quitó los estantillos, la cerca que protegen, y dejó de cuidar a Israel por la obstinación de Israel de desentenderse de Dios. Y dijiste: vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid, al pueblo de Israel. El profeta Isaías, precisamente al inicio de su escrito profético, él viene y dice lo siguiente en los primeros versículos de Isaías capítulo 5. Dice él: dice Isaías en su profecía: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña, a la viña de Dios. Una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Dios tenía una viña, Israel. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Cepas es la calidad de la familia de la vid, de las uvas. Edificó una torre en medio de ella para vigilarla, para cuidarla, de que no se metieran depredadores. Y además preparó un lagar y esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Dios llamó a su pueblo, lo tomó como una viña, lo cuidó, lo plantó, le dio una tierra donde fluye leche y miel, lo vigiló, le dio toda su victoria sobre todos los pueblos de la tierra, y sin embargo esa viña, llamada a dar viña, una uva de alta calidad para Dios, lo que dio fue uvas silvestres agrias. Y ahora dice él: hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen, hablando Dios, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? Porque yo esperaba que diera buenas uvas, porque dio uvas agrias. Voy a decirles lo que haré con mi viña
dice el Señor. Le quitaré su cerco al pueblo de Israel, como viña amada, como pueblo amado, como pueblo para cuidarlo. Dice, le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré sus muros y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada, ni crecerán espinos, y le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Y eso le pasó a Israel. Israel fue llevado cautivo a Babilonia, porque Dios quitó el cerco. Dios se desentendió del cuidado, de protegerlo, del sustento, todo lo que cantamos allí. Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh. Dios dijo, se separó y los dejó andar en sus propios caminos de obstinación, de rebeldía, de idolatría. Y esa viña amada de Dios fue a parar al cautiverio en Babilonia. Solo la gracia de Dios, el amor de Dios, permitió que esa viña volviera a Jerusalén. Pero era una viña falsa, era una viña que no era la verdadera. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque Israel es la vid falsa que falló y se desentendió de Dios. Pero yo camino con mi Padre y honro a mi Padre y permanezco en su amor como la vid verdadera. Él es el Padre, como agricultor cuida a la comunidad de creyentes para que se desarrolle. Nos cuida a nosotros. Lo que hizo con Israel, el Padre lo hace con nosotros. Por eso Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿En qué? En cuidarnos, en velar por nosotros, en cuidarnos que las hojas y las ramas secas que están en nuestras vidas, Dios está como ese agricultor podando y cortando. A veces esa poda, a veces esa remover nuestras raíces, a veces significa quitar de nosotros el pecado, la inmundicia, quitar de nosotros aquello que nos aleja de Dios, quitar de nosotros la religiosidad como camino para acercarme a Dios. Y Dios está cortando en nuestra vida y a veces no entendemos esa poda. A veces pensamos que me dolió, me está pasando una adversidad, tengo cáncer en mi vida. Y ocurren adversidades que pensaríamos que no son propias. Y Dios está permitiendo que esto ocurra en nuestra vida, para que nuestra vida tenga un significado y un sentido ante Dios. Cuando Pablo se refería a la iglesia, él decía, yo sembré, Apolo, ¿y quién del crecimiento? Jehová Dios. Lo que hicimos el domingo pasado de anexarnos a los ministerios y toda la alegría y efusividad que hubo, excelente, precioso. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es Jehová quien da el crecimiento. Es Jehová quien usa cada una de nuestras capacidades para hacernos crecer. Primero cualitativamente, no cuantitativamente. Yo prefiero que crezcamos cualitativamente. ¿Qué significa crecer cualitativamente? En calidad, en relación con Dios, en comunión con Dios. Porque a partir de esa comunión con el Padre, de permanecer en la enseñanza de Jesús, viene lo demás. Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos capítulo 2. Y decía que aquella convivencia de hermandad y fraternidad, estaban todos juntos, comían todos juntos, con una sencillez de corazón, con una alegría, y todos estaban juntos compartiendo todo. Y de esa calidad de convivencia cristiana, de calidad de que Jesús se manifestara en ellos, entonces el siguiente versículo, el 47, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Por lo tanto, la calidad precede a la cantidad. La calidad de comunión que hay en nosotros
de ayudarnos, de perdonarnos, de asistirnos, de soportarnos, de amarnos los unos a los otros. Eso va, esa fraternidad del amor, esa comunidad de amor, va a ser el atractivo para que otras personas vengan a nuestra comunidad y digan: yo quiero pertenecer, porque allí el amor reina entre esas personas. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. El creyente ha sido limpiado totalmente por la acción de la palabra de Dios. Eso lo dice el versículo 3. Y dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanecer en unión y dependencia con Jesús es la única manera de tener una vida plena, con sentido, con propósito, con significado. Si nosotros queremos que nuestra vida como creyentes, como discípulos de Jesucristo, tenga sentido, tenga significado, porque podemos pensar, podemos hacer que nuestra vida, nuestra expresión de fe, el camino sea el ejercicio religioso. Y si ese es el camino, no vamos a tener significado y propósito y sentido en nuestra vida cristiana. No le vamos a encontrar el sabor a la vida cristiana. Solamente le vamos a encontrar sentido a nuestra vida cristiana cuando andemos de la mano con Jesús, viviendo sus enseñanzas. Nada puede hacer el creyente por sus propias fuerzas para producir una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. Nada puede hacer. No depende de él. Por mucho que se esfuerce, sus esfuerzos religiosos solo le traerán frustración. Por mucho que se esfuerce un ramillete de uva en producir uvas con su propia sustancia, con su propia fuerza, ese esfuerzo es en vano, porque necesita la savia que viene del tronco. Y a veces puede ocurrir: separados de mí, dice él allí, nada podéis hacer. En el versículo 4 precisamente dice: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en la vid. Y esto establece algo sumamente importante, porque muchas veces el activismo religioso nos lleva a pensar que esa es la nutrición, proviene de mis capacidades, proviene de lo que yo puedo hacer, proviene de que yo puedo trabajar, de que yo soy productivo en esta área, en este ministerio, y podemos incurrir en que ese activismo religioso viene a usurpar la función de Jesús en mi vida. Muchas veces manipulamos el nombre de Cristo, lo manoseamos, y es tanto el manoseo que le hacemos que lo vaciamos de su contenido. Algo como palabras como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a emprender una empresa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es mi sanador. Cristo es tal, Cristo está, Cristo para allá, Cristo para acá, Cristo para acá. La palabra la vaciamos de su contenido. El hecho que mencionemos la palabra Cristo no significa que estamos siguiendo a Cristo. Por eso Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así como el fruto, la rama, separado del tronco de la vid, no puede hacer nada, así igual ustedes. No podemos estar separados de Jesús. El verbo permanecer es mencionado 11 veces en este texto. Solamente el versículo 4, voy a rápidamente. El versículo 4, fíjense todas las veces que dice permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así que ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer? 4 veces. Y en todo el texto aparece 11 veces. Es importante esta idea. ¿Cómo dicen los maravinos, maracaiberos o maracuchos? Te lo he dicho 18,000 veces. Se lo ha dicho 3 veces, ¿no? Te lo he dicho 18,000 veces.
Pero aquí, si el Señor nos lo ha dicho abundantes veces, ha establecido una importancia de la permanencia. Lo cual eso tiene que ser muy importante. Quien no dependa de Jesús crea una autosuficiencia religiosa. Le dará una vida plena con Dios. El que tiene autosuficiencia religiosa va a tener una vida plena con Dios. Una vida plena, pero plena de frustraciones. Porque está basado su relación con Dios no en Jesús, sino en sí mismo, en la autosuficiencia, en ese activismo religioso. Y Él nos llama. Y viene la pregunta, ¿qué significa permanecer en Jesús? Podemos tener algunas cosas si hacemos una encuesta. Por ejemplo, tener muchos años en el Evangelio. Yo tengo 40 años en el Señor, yo he permanecido en el Señor. ¿Implica que la antigüedad que tengo en el Señor es garantía de que permanezco en Él? No. Bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, que es bueno, es permanecer en el Señor desde el punto de vista de estar en el Señor después de mucho tiempo. Pero puede ser que ese tiempo haya sido un desastre. Pero ha permanecido como cristiano, como evangélico, viniendo a la iglesia. Pero la persona viene todos los domingos a la iglesia. Eso es permanecer con todo, y que venir a la iglesia es bueno. Porque aquí adoramos en comunidad, alabamos al Señor y aprendemos de su palabra y estamos en comunión. Pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. ¿Eso es garantía de permanecer en el Señor? No. Yo trabajo en 6 ministerios de la iglesia. Gloria a Dios por eso. ¿Eso es permanecer en el Señor? No. Aunque es bueno trabajar. El domingo pasado hicimos una preciosa actividad. ¿Es leer todos los días la Biblia garantía de permanecer en el Señor? Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿Leer la Biblia todos los días es garantía de permanecer en el Señor? No es garantía. Y es bueno leer la Biblia todos los días, hermano. Todos los días debemos acudir a la Escritura, porque ese es el consejo de Dios. Permanecer en Jesús es permanecer en sus enseñanzas. No mencionar el nombre de Cristo a cada rato, pensando que el mencionar a Cristo, Cristo para acá, Cristo para allá, eso nos va a hacer buenos y mejores cristianos. Y ponemos el nombre de Cristo como un cliché religioso. No caigamos en ese juego satánico de usar el nombre de Jesús para hacer ver que permanecemos en Él. Porque ese rum religioso es contaminante y contagioso para la comunidad. Porque al hacerlo uno lo hacen varios, y ese manoseo de la palabra Cristo, 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 y lo que hacemos es un manoseo religioso. Permanecer en sus enseñanzas, eso significa depender de Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en mí, ¿qué significa permanecer? Permanecer en que sus enseñanzas permeen mi vida, en que sus enseñanzas se incorporen en mi conducta, en mi forma de hablar, en mi comportamiento, en mi vida toda. Cuando las enseñanzas de Jesús hacen mella en mi vida, solo entonces permanezco en Jesús. Por eso Él dijo cuando terminó el Sermón del Monte: el que oye mis palabras, estas palabras, 3 capítulos de palabras, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón de la Montaña. Si alguno oye estas palabras que yo les he dado y las hace, le compararé con un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Nuestra casa estará fundada en la roca que es Cristo, no por un manoseo de Cristo, es porque las enseñanzas de Él se incorporan a mi vida. Y esto es un gran desafío. Siempre les he mencionado de que podemos tener nuestros devocionales en los salmos, en donde quiera que querramos, en Pablo, en Pedro, en los proverbios, donde quiera, en los profetas. Pero siempre es importante
acudir a Jesús para recibir la enseñanza de Jesús. ¿Cómo puedo yo saber si mi vida cristiana está funcionando bien o está siendo atraída por la cultura posmoderna y alada hacia allá? Pues cuando yo voy a Jesús en el Sermón de la Montaña y en todos los evangelios, arranco con Mateo, luego con Marcos, Lucas y Juan, y vuelvo otra vez con Mateo, pero siempre hay que ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien puede examinar mi vida cristiana y decirme, Davilex, aquí estás bien, pero aquí estás reprobado. Aquí te falta mucho camino que recorrer, aquí tienes una oportunidad para crecer, pero si yo omito esa examinación de la enseñanza de Jesús, pues lo que hago es tener una vida religiosa y no tener una vida dependiendo, permaneciendo en Jesús. Esto es un gran desafío, porque los peligros internos y externos solamente van a tener una repulsión en nuestras vidas solo cuando la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús se incorpore en nuestra vida. Jesús reitera, hace hincapié, que permanecer en sus enseñanzas, es decir, basar nuestro estilo de vida en su conducta, en nuestra conducta. Jesús nos enseñó, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, a ser justos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nos llama a ser justos. Bienaventurados los de íntegro, los de limpio corazón. ¿A qué nos llama Jesús? A ser íntegros, a ser correctos, a ser honestos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿A qué nos llama Jesús? A ser compasivos. Compasivo es hacer de la necesidad del otro mi necesidad. Y no sencillamente, por eso es esa palabra de Jesús, donde Él anduvo modelándonos a nosotros, que la necesidad del prójimo, estando en necesidad, se convertía en mi necesidad, en mi responsabilidad, y no puedo voltear para la otra acera. Por eso Jesús dijo, con esa posibilidad de que ante la necesidad del otro yo volteé mi cara para el otro lado, nos dejó la parábola del buen samaritano. De que cuando pasemos por la necesidad del otro, no podemos mirar para el otro lado. Y eso es, bienaventurados los misericordiosos. Y todos esos valores, los que somos capaces de perdonar. Porque el perdón es un valor del reino de Dios. Bienaventurados los de humilde corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos. Esas son características que deben engalanar nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Y eso es lo que debe caracterizarnos. Eso es lo que debe expresar nosotros cuando la humildad está en nosotros. Y Jesús nos modeló la humildad. Como dice el apóstol Pablo, que la humildad es considerar a los otros superiores a nosotros mismos. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Pero dice la Escritura que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Por lo tanto, Dios sí nos ha facultado. Y Dios nos ha facultado para amar, para que cuando veamos al desvalido, al necesitado, no volteemos la cara, sino que atendamos en amor. Nos ha capacitado para ello. El apóstol Pablo dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que sí hemos sido capacitados para amar y que la necesidad del otro sea también mi necesidad. Permanecer en las enseñanzas de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes serán mis discípulos. Permanecer en Él con una vida abundante, fructífera, con propósito, con significado. Alejarnos de lo religioso para acercarnos a lo verdadero, a esa vid que nos hace vivir con una vida con sentido, con propósito, con amor, con humildad, con transparencia, con misericordia, con compasión. Cuando los valores del reino de Dios
engalanan nuestra vida, adornan nuestras palabras, nuestra conducta. Lo que somos, que los que andamos en la calle, es el ejército de Dios, siendo portadores de los valores del reino de Dios y dando a conocer el carácter del Dios al que amamos y servimos. Y la gente va a decir, Dios sí existe. Aquí está uno que me está mostrando a su Dios. No solo en palabras religiosas, sino con una conducta donde quiera que nos encontremos. En nuestro trabajo, en la universidad, en el hogar, en el vecindario, que reflejemos el carácter de Cristo. Me preguntaba con la ministra de Enseñanza. Estamos rediseñando todo el sistema de enseñanza de la iglesia. Y ella me hizo una pregunta muy interesante. Ella me dijo, aquí la tengo allá, y él se preguntará, ¿cuál será esa pregunta? La hermana Luzbi me preguntó, pastor, ¿cuál es el propósito de la enseñanza, del discipulado? ¿Cuál es el propósito que se persigue con la enseñanza en las iglesias? Y yo inmediatamente le dije, el propósito, se lo dice Pablo a los Gálatas, y dice, no me cansaré hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo lo que enseñamos en la Biblia, en la iglesia de Jesucristo, las clases de escuela dominical, la iglesia en casa, esta predicación, todo apunta a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. No hay otro objetivo. Es que Cristo sea tatuado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Ese es el propósito. No tiene por propósito que seamos cognitivamente dominadores de todas las enseñanzas de la Biblia. Mira, yo conozco la Biblia, conozco los profetas, no se trata de un elemento cognitivo. Es bueno, sí, conocer el saber de la Biblia. Pero el propósito de la enseñanza cristiana en la comunidad del reino es dibujar a Jesucristo en nosotros. En una oportunidad mi hija, Pamela, me dijo, papi, yo siempre quiero que te parezcas a Jesús. No sabía ella lo que me estaba diciendo, porque ese es el propósito de la enseñanza bíblica, de la iglesia, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Finalmente, hermanos, permanecer en Jesús se evidencia por las acciones de amor al semejante. En eso se evidencia que permanecemos en Jesús. Permanecer en Jesús no es fácil, porque demanda acciones de amor. ¿Qué significa acciones de amor? Significa que yo tengo que renunciar a algo que es mío para compartirlo con otra persona. Eso fue lo que hizo Dios en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se sacrificó, el amor de Dios fue un amor sacrificial, porque renunció a tener a su Hijo amado para darlo en sacrificio por la redención de todos los hombres. Por lo tanto, el amor que hay en nuestro corazón, del cual Jesús quiere de nosotros, es que tengamos un amor sacrificial. Y eso significa desprenderme, renunciar a algo que me brinda a mí confianza, seguridad, confort. De repente yo tengo algunas cosas materiales en mi confort, en mi vestuario, en mi alacena, en mis vehículos, en todo, un confort. Y Jesús lo que quiere es que yo salga de ese confort, que es mío, para que otros también puedan disfrutar del amor de Dios a través de mí. Y eso son las acciones de amor por el semejante. Aquel hombre, aquel samaritano que se paró, y él debía seguir, pero paró. Y tomó a aquel hombre, les vendó sus heridas, lo sanó, lo montó en su cabalgata, lo llevó al pueblo, lo puso en una posada, lo curaron. Me dijo, atiéndele, cúrale, y todo lo que él necesita lo pones a mi cuenta. ¿Renunció a aquel hombre a algunas cosas que él tenía, que eran de él? Sí, las renunció. Y eso es el amor de Jesús en nosotros.
cuando estamos dispuestos a renunciar a algo de nuestro entorno personal que me brinda seguridad y confianza. Y el amor de Dios me impulsa a salir de nuestra frontera para compartir el amor de Dios. Amados hermanos, permanecer en Jesús tiene en el amor su principal resultado. Cuando examinamos el libro de Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, conseguimos esta relación entre vida o vida eterna y amor. Aparece 51 veces la palabra vida o su equivalente, vida eterna. 51 veces en los primeros 12 capítulos. De manera que Jesús quiere enseñar muy bien de qué se trata esta vida o la vida eterna. Y aparece solo 6 veces la palabra amor. A partir del capítulo 13, que son los discursos de Jesús de despedida, cambia la relación. Aparece solo 6 veces la palabra vida eterna, a partir del capítulo 13. Y aparece 31 veces la palabra amor. Entonces estamos viendo que a propósito Juan quiere poner en su evangelio que la primera parte Jesús la dedicó a enseñar sobre esa relación con Dios, que es la vida y la vida eterna. Voy a hacer un ejercicio rápido con ustedes. Voy a ver a cuántos. Si les ponemos a escoger entre del vocablo vida eterna, vida y eterna, ustedes tienen que escoger uno de los dos, no pueden escoger los dos. Voy a preguntar, ¿quiénes se quedan con vida y quiénes se quedan con eterna? Alcen la mano los que se quedan con eterna. Se quedan con eterna. Ajá, bajen la mano. Suban la mano quienes se quedan con vida. Hay un poco más de los que se quedan con eterna. Bueno, déjenme decir a los que se quedan con eterna que el sustantivo, la oferta de Dios es la vida. Es la vida. Por eso el apóstol Juan a veces usa vida eterna y a veces usa vida sin el eterna. Y las dos frases son equivalentes. Porque ¿qué es lo importante? La palabra vida me está hablando de esa intimidad y relación con Dios. De que Él me hizo hijo y Él es mi Padre. Y entonces esa relación es lo medular, lo importante. Ahora, que esa relación de comunión, de afecto, de cariño, de redención que entre Dios y su Hijo se establece, que Dios la haga eterna, eso es otra cosa. Pero lo importante es esa comunión de vida con Dios. Por eso Juan a veces usa solo la palabra vida y le quita el adjetivo de eterna. Porque para él lo importante es la vida. Bueno, pero esto a manera de... Lo importante es que a partir del capítulo 13, él le da mayor énfasis al amor. Al amor. El amor es el vínculo que sustenta nuestra relación con Jesús y con el Padre. Lo dice allí el versículo 9, 14, etc. El versículo 9, por ejemplo, dice aquí: así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. A ustedes, permanezcan en mi amor. El amor es la evidencia de acatar las enseñanzas de Jesús y permanecer en Él. Lo dice el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, mis palabras, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor sacrificial es la más grande evidencia del verdadero amor. El amor sacrificial. Porque como yo le digo a alguien que lo amo y esa persona tiene necesidad y le doy una palmadita en la espalda para que se vaya para su casa. Bueno, voy a orar por ti. Eso es un amor bien deficiente. El creyente
como seguidor de Jesús, fue llamado a tener una vida fructífera, plena, con propósito, con significado, con sentido, sí y solo sí tiene en su vida el amor de Dios. Y el amor de Dios no es algo etéreo, es algo concreto, que se traduce en servir al prójimo, que se traduce en perdonar al prójimo, que se traduce en auxiliar al prójimo. Jesús lo resumió con la bienvenida que nos va a dar en el reino, y con esto terminamos. Venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste, tuve sed y me diste, tuve desnudo y me cubriste, fui forastero y me recibiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Tenemos por propósito en todas estas áreas del hambre, del agua, de la vestimenta, de la enfermedad, de la gente en la cárcel, que la iglesia se enrumbe en todas esas áreas con sus ministerios. Pero cada uno de nosotros tiene que examinar cómo estamos permaneciendo en Jesús, si por el camino religioso o por la praxis verdadera de la enseñanza de Jesús. Dios nos bendiga, mis amados hermanos.